Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos con corazón que estudian toda la lección. Bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la tercera lección de este trimestre y la lección de esta semana promete mostrarnos el estilo de vida que Dios requiere de ti para vivir en esta vida dando testimonio del reino de los cielos mientras estamos de peregrinos por esta tierra. En realidad es una lección que ha sido estudiada por filósofos, por sociólogos. Es una lección que siguen estudiando muchos otros maestros de otras religiones, de la vida secular, porque es un mensaje que realmente llega al corazón del ser humano. De tal manera que prepárese en el estudio de esta lección, apague su teléfono celular, cierre las otras redes sociales que tal vez le puedan distraer. Concéntrese y ponga mucha atención a esta lección porque promete ser una gran bendición. Dicho sea de paso, quiero agradecerles a muchos de nuestros hermanos que nos están dejando comentarios ahí abajo, que nos están diciendo de dónde nos están viendo, escuchando. Hemos recibido, de muchas partes del mundo, desde Italia, España, África, Brasil, Chile, Ecuador. Sería mencionarlos a todos y realmente no pudiéramos tal vez a todos dejarles un mensaje especial. Pero si me dejas tú un mensaje ahí abajo, cualquiera sea tu comentario, te prometo que lo voy a responder. Y por favor, comparte esta lección. Bueno, continuamos. De tal manera que la lección de esta semana, como ya dije, es la número 3. Y el título es El Sermón del Monte. Este Sermón del Monte, escuchado por todos los discípulos del Señor, por la gran multitud, por escribas, fariseos y aún por los romanos, fue un mensaje poderoso. De tal manera que esta lección nos va a enseñar grandes cosas. Vamos a estudiar, a descubrir y a aprender estos tesoros maravillosos que se encuentran en esta lección. La pregunta es, ¿cómo sería nuestra vida y la vida de este mundo si todos viviéramos el Sermón del Monte? ¿Cómo sería esta vida? Es más, ¿cómo sería entender cómo fundar tu vida en la roca o en la arena? ¿Cómo afectaría tu vida estar cimentado en la roca que aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos, aunque llueva y aunque pase la corriente, no te conmueva tu vida? ¿Cómo sería vivir esa vida? Esto vamos a estudiar durante esta semana. De tal manera que vamos a ver y aprender cuáles son los principios y normas de vida que Jesucristo enseñó allá en el Sermón del Monte. También al estudiar, usted va a descubrir qué diferencia hay entre el Sermón del Monte y la ley. ¿Qué diferencia hay? Usted lo va a descubrir esta semana. Y al estudiar va a aprender por qué, si nuestra justicia no es mayor, no es superior que la de los escribas y fariseos, no entraremos al reino de los cielos. Entonces, siendo que los fariseos, su conducta parecía ser impecable, sin tacha, ¿cómo vamos a alcanzar la salvación entonces? ¿Cómo obtener esa justicia de la que habló Jesucristo? De tal manera que usted va a conocer de primera mano, al estudiar mi escuela sabática, el secreto para alcanzar el reino de los cielos. De tal manera que abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Y para terminar esta semana vamos a disfrutar cómo obtener y recibir el reino de los cielos. Recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial, estudiando la lección que será una gran bendición.
Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo número 7, los versículos 28 y 29. Pero antes de estudiar la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor, Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote perdón, Señor, por toda mancha que pueda existir en nuestros corazones. Y te rogamos que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado, que limpia el alma, que purifica los corazones, venga a ser rociada por la fe en nuestras vidas en esta hora al meditar y estudiar tu santa palabra. Te rogamos que vengas en la presencia de tu Espíritu, nos capacites, nos habilites para recibir el pan de vida y ser transformados a tu imagen y a tu semejanza. En tus manos nos ponemos y te rogamos que nos bendigas en el santo y precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29. Estas son las palabras de Jesús un poco después de haber terminado lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de las Bienaventuranzas. Dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Oiga bien, la gente que hacía se admiraba de la doctrina, o sea, de los principios, de las enseñanzas que Jesucristo estaba transmitiendo. El versículo 29 es más enfático todavía, pues dice: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No podría yo decir cómo enseñaban los escribas, pero quiero creer que ellos tenían de alguna manera un discurso que no llegaba al alma, un discurso vacío, un discurso sin argumento, una enseñanza sin una base sólida. Pero Jesucristo, por el otro lado, hablaba como quien tiene autoridad y la gente se admiraba por esa razón de la doctrina o las enseñanzas de Jesucristo. Como ya dijimos, ¿qué sería de nuestra vida si nosotros pudiéramos vivir el Sermón del Monte? ¿Cómo sería nuestra vida si estuviera fundada de manera sólida y fuerte en la roca inconmovible de los siglos? La pregunta es: ¿dónde estás tú? ¿Cimentado en la roca o en la arena? ¿Qué pasaría si estamos sentados sobre la roca? Aunque vengan tempestades, aunque vengan tormentas, aunque soplen vientos de todo tipo o problemas, como podría llamársele, no te va a mover nada. ¿Por qué? Porque estás fundado sobre la roca. Y esto es lo que vamos a ver durante el transcurso de esta semana. Como nosotros podemos ver al leer la Biblia, que en el Éxodo vemos cómo Dios vino y sacó a sus hijos, a los hijos de Israel, de Egipto. Los sacó de la tierra de Egipto y de alguna manera ellos fueron bautizados en el Mar Rojo de manera simbólica al pasar el mar. De tal manera que viene Dios y los conduce por el desierto, y al llevarlos por el desierto, durante 40 años, Él hace una obra especial. Les da señales y maravillas durante todo el transcurso. De hecho, desde que estaban en Egipto, Dios hizo milagros para que ellos adquirieran fe y pudieran confiar en Dios. Ahora, Dios los conduce por el desierto mostrándoles maravillas, y ellos se encuentran con Dios cuando viene Dios y a través de Moisés los lleva al monte y les da sus mandamientos ahí en la cumbre del monte, donde Dios les da la ley al pueblo de Israel. De igual manera podemos ver la similitud, como Jesucristo de manera literal salió de Egipto, porque la Biblia así lo dice: de Egipto llamé a mi hijo. Sale de Egipto, es bautizado en el río Jordán, y además de esto es llevado al desierto durante 40 días. Oye, qué interesante, ¿verdad? La comparación. Allí mismo Él es probado, es tentado y sale victorioso
para hacer maravillas, milagros, cosas tremendas. Y dice más adelante aquí, se encuentra personalmente con Israel en un monte donde amplía la misma ley. Dice aquí, Jesús caminó por la historia de Israel y en él se cumplieron todas las promesas del pacto de Dios con Israel. Recuerden que había un pacto, el pacto eran las ceremonias y los ritos. En Cristo se cumplió todo eso, ya no tiene que haber ritos, no más ceremonia, no más la ley ceremonial. Esto solamente para aclarar. En el Sermón del Monte, el sermón más poderoso alguna vez predicado, estas palabras influyeron sobre los discípulos, influyeron sobre las personas y todos sus oyentes inmediatos, todos los que estaban allí. Ahora, sin embargo, este mensaje era un mensaje transformador, un mensaje de grande impacto, que hasta hoy filósofos, sociólogos lo siguen tratando de entender. Algunos piensan que es difícil de aplicarlo, otros piensan que en realidad lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte es algo realmente poderoso que transforma la vida de las personas. Ahora, lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte y lo que dijo en Mateo 13 acerca de aplicar las palabras a nuestras vidas, de tal manera que Jesucristo dijo: quien oye estas palabras y las hace, lo compararé con un hombre, dice, que puso su casa sobre la roca. Está firme, un fundamento sólido. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte? ¿Cuál fue su mensaje? Bueno, estudiemos la lección del día domingo y aprendamos lo que nos enseña en este día la lección con el tema que es principios y normas.